Los peces piden alas, y las aves envidian a los topos que pueden esconderse en tenebrosas oquedades. Las olas aspiran a ser montes, y diríase que el cielo quiere cambiar de sitio con la tierra. Solo Magda permanece impasible en su balcón. Gruesas gotas comienzan a caer, pero ella, absorta en la contemplación del infinito, deja que mojen sus cabellos negros. Y Magda tiene miedo. A cada relámpago su alma se persigna. No quisiera mirar, pero se obstinan sus pupilas en seguir clavadas en el cielo. En la mujer, la curiosidad domina el miedo. Tal le parece que las nubes tempestuosas vienen directamente a su balcón, y que los sagitarios del espacio la escogen para blanco de sus tiros, pero no aparta la mirada ni se esconde. Convirtiendo los ojos a la calle, podría mirar a los transeúntes azorados que buscan un refugio o un abrigo. Aquella costurera corre y corre como si la tempestad quisiera darle un beso. Ese gomoso pobre, a juzgar por la traza, parece que lleva alas en los pies. Su sombrero de copa alta, presintiendo el chubasco, tiene el pelo erizado. Pero Magda no advierte nada. Ve las nubes y se pregunta con deliciosa candidez: ¿para qué serán las tempestades? Si yo pudiera estar donde ella está, satisfaciendo sus curiosidades, le diría: tempestad y pasión son dos trastornos parecidos. El cielo siempre azul y la mujer siempre inocente cansarían. Es preciso que brote el rayo de las nubes y el amor de la mujer. Y el amor, como el rayo, da la muerte. ¿Crees tú que estas tormentas pavorosas no traen más que la muerte y el espanto? Pues te engañas. La tempestad deja en el seno de la tierra el nitro que las plantas necesitan y absorbe las impurezas de la atmósfera, convirtiendo el oxígeno en ozono. El rayo da la muerte y da la vida. Es el fuego que purifica y que devora. ¿Y el amor no es así? También tiene tinieblas que entoldan el horizonte de la vida y centellas que matan, pero también es necesario para la perpetuidad de las especies. También crea, también purifica. El rayo nace del choque de dos electricidades contrarias, como el amor de los dos sexos en contacto. Los dos alumbran, los dos queman, los dos matan, pero los dos son necesarios a la vida. Pero ni Magda me oye, ni se aparta su vista de las nubes. También anoche tuvo un miedo horrible. Soñó que estaba en medio de un diluvio, pero el agua no descendía de las nubes, brotaba de la tierra e iba subiendo en láminas compactas, tan obscuras que apenas podían distinguirse en las tinieblas de la noche. Magda, azorada, se hacía a los barandales del balcón, que era muy alto. Desde allí contemplaba la horrible escena. El rumor que escuchó primero había cesado. La invasión del océano ascendente se verificaba con lentitud y en medio del silencio. Primero, la capa negra se tendió sobre las calles, sin arrugas ni pliegues. Sobre esa tersa obscuridad, como puntos luminosos repartidos en hilera, los reverberos del gas brillaban tristemente. El monstruo negro se incorporó otro poco, y los faroles más altos parecieron, por su proximidad al agua, linternas de invisibles góndolas inmóviles. Entre cada movimiento del agua mediaba el espacio de algunos minutos. Nada se oía. El seno de aquel obscuro mar cerraba el paso a todo rumor y a toda luz. Subió el agua otro poco, y los faroles se perdieron, apagándose, como luciérnagas arrojadas a un estanque. Entonces la tiniebla fue absoluta. La noche descendía del cielo y brotaba de la tierra. Magda iba a ser aplastada entre esas dos enormes láminas de una prensa negra, como un ratón entre la puerta y la pared. El mar subía con menos lentitud. Ya se miraban en la capa tenebrosa algunos pliegues que eran las oleadas silenciosas. Magda
sintió que el agua le bañaba los pies y, loca de terror, se encaramó sobre los barandales del balcón. Pero el agua subía, y entonces ella, agarrando con ambas manos una canal delgada de hojalata, quedó suspensa en el vacío. La canal se iba doblando poco a poco. Un momento más y se quebraba. Ella, haciendo un supremo esfuerzo, logró subir a la cornisa, en donde se agrupaban, maullando y deteniéndose con las uñas, muchos gatos. Estaba defendiendo su vida instante por instante. Todo inútil. El agua continuaba subiendo e iba ya a devorarla. Los gatos se quejaban como niños y arañaban la cara de Magda. En ese momento, algo muy blanco flotó sobre la densa obscuridad del agua. Era una vela. ¿Quién puso aquella barca milagrosa sobre el agua? Lo urgente era entrar en ella. Magda, tendiendo con angustia las dos manos, logró detenerla. Pero los gatos, más ágiles y elásticos que ella, habían entrado ya, no dejando lugar para otro cuerpo. Entonces comenzó una lucha horrible. Magda combatía con aquellos demonios que maullaban y describían rombos terribles en el aire, encajándole sus agudas uñas en el cuello. Por fin logró vencer. Cupo como una cuña entre los cuerpos blandos de los rabiosos animales, que frotándose entre sí despedían chispas de fuego. La barca siguió flotando sobre el agua. Pero ¿a dónde iba? El agua continuaba su marcha ascendente. Si pudieran llegar al cielo o cuando menos a una estrella. Así pasaron muchas horas de congoja. De improviso, Magda sintió que la barca se hundía. Todo estaba perdido. Lanzó un grito y se arrojó a las aguas, que estaban tan frías como si fueran de nieve líquida. Se resignó a morir, pero, arrojado por las velas, su cuerpo fue a chocar con la cruz de piedra que coronaba una altísima torre ya sumergida en el océano. Aquella cruz era el único punto firme que las aguas no habían tragado aún. Magda se puso de pie en ella. Apenas cabían las plantas de sus pies en los angostos brazos de la cruz. Pero Magda, por una maravilla de equilibrio, se conservaba firme y sin moverse. Así pasó una hora. Las aguas ya no subían, comenzaban a bajar. Magda no moriría ahogada, pero como era imposible que se mantuviera en esa posición durante muchas horas, caería por fin, rompiéndose la cabeza con las piedras. Mientras el agua cerraba herméticamente la ciudad como una tapa, podría permanecer sobre la cruz. Mas, luego que el vacío se fuera ahondando en torno de ella, el vértigo se apoderaría de su cerebro, precipitándola al abismo. ¿En dónde estaba? A enorme altura, incuestionablemente. Esa cruz era el único punto respetado por las aguas. Poco a poco se fueron descubriendo las torres, las chimeneas y los tejados. Las agujas de los templos perforaban el manto de las aguas. El abismo crecía de arriba para abajo. El océano se retiraba dejándola sola a 200 varas de la tierra. Y por una rareza que Magda no podía explicarse, a medida que las pérfidas ondas descendían, se iban iluminando las claraboyas de las casas, las ventanas, los balcones, hasta que aparecieron por fin los reverberos y los faroles movedizos de los coches. ¿Qué? ¿No había perecido la ciudad? ¿Ella sola iba a ser la víctima? ¿Por qué no hizo lo que todos y se dejó tragar por aquella agua que no ahogaba y por aquella boca sin colmillos? Un vapor de oro subía de la ciudad, rodeándola como si fuera una neblina hecha con hilos de cabellos rubios. La vida bullía abajo, y esa vida, en que iba a precipitarse fatalmente, era para ella el seno de la muerte. Qué agudas le parecían las cúpulas y qué afiladas las cornisas. Y gritaba, pero no podían oírla. Únicamente las lechuzas, de ojos amarillos, comenzaron a revolotear en torno de ella. De pronto, un cuervo de torcido pico y semejante al ave roc
que habita el Himalaya, le arrancó las pupilas a mordidas. No pudo ya ver nada, sus piernas flaquearon, dobló el cuerpo y cayó de cabeza sobre una aguja de granito. Y entre tanto que Magda, contemplando el cielo, recordaba su sueño de la víspera, la tempestad había pasado. El cielo estaba azul, como si lo hubiesen tejido los ángeles, con pétalos de no me olvides y con los ojos de las rubias que se han muerto. Las golondrinas cuchicheaban alegremente en los alambres del telégrafo. Magda cerró el balcón, y yo también. Fin de El sueño de Magda, de Manuel Gutiérrez Nájera. Sección 20 de Antología de Cuentos Fantásticos. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Kendall Reagans. El león, de Lafcadio Hearn. Había en otro tiempo 4 adolescentes de la casta de los brahmanes, 4 hermanos que se amaban tiernamente y que habían resuelto viajar juntos hasta un imperio vecino a fin de buscar en él fortuna y renombre. 3 de los hermanos habían estudiado seriamente todas las ciencias y conocían a fondo la magia, la astronomía, la alquimia y las más difíciles artes ocultas. En tanto el cuarto hermano no poseía saber alguno, solo tenía inteligencia. De pronto, mientras viajaban, uno de los doctos hermanos hizo esta observación: «No veo la necesidad de que nuestro hermano, desposeído como está de todo saber, haya de aprovecharse de nuestra ciencia. Él no podrá nunca obtener el favor de los reyes, y antes bien nos pondrá en ridículo. Que se vuelva para casa». Pero el mayor replicó: «No, permitámosle participar de nuestra próspera fortuna mientras tanto, pues es nuestro hermano bien amado, que quizás logremos luego encontrarle un empleo en donde pueda ocuparse sin ser motivo de vergüenza para nosotros». Con esto reanudaron su camino y pasando algún tiempo, como atravesasen una selva, advirtieron yacente sobre el sendero la osamenta de un león. Eran unos huesos blancos como la leche y duros como sílex, tanto hablales resecado y blanqueado el sol. Entonces el que había censurado la ignorancia de su hermano menor declaró: «Mostrémosle a nuestro hermano algo de lo que es capaz de realizar la ciencia, burlémonos de su falta de saber devolviéndole la vida a estos huesos, de los cuales haremos un nuevo león. Mediante algunas palabras mágicas yo puedo ordenar a estos huesos que se reúnan de manera que guarden el orden primitivo y encajen unos en otros». Y pronunció las palabras mágicas, de suerte que los huesos se juntaron, ocupando cada cual el lugar que le era propio, y el esqueleto del león quedó regenerado a sus pies. «Yo», declaró el segundo hermano, «puedo, gracias a una fórmula encantada, cubrir estos huesos con tendones, cada uno en su lugar, y rehacer los músculos y enrojecerlos con sangre, y crear los humores, las venas, la médula, los órganos internos y la piel externa». «Por lo que a mí hace», exclamó el tercer hermano, «puedo, en virtud de una mágica palabra, dar calor a esta sangre y movimiento a este corazón, de modo que el animal viva, respire y pueda devorar a las demás criaturas, y hasta le escucharéis rugir». Pero antes de que hubiese pronunciado la palabra encantada, el cuarto hermano, que nada conocía, colocó la mano sobre la boca del hermano mayor y gritó: «Detente, no profieras esa palabra, porque lo que aquí vemos delante de nosotros es un león, y si le das vida, nos devorará». Mas sus hermanos se rieron en su cara e hicieron mofa de él. Finalmente le dijeron: «Vuelve a casa, imbécil, es lo mejor. ¿Qué sabes tú de ciencia?». Pero el joven les replicó: «Aguardad, al menos, para resucitar este león, a que vuestro hermano haya logrado refugiarse en aquel árbol». Y consintieron en ello. No bien había trepado al árbol, cuando la palabra fue pronunciada, y el león se movió y abrió sus grandes ojos amarillos. Luego se estiró, se levantó y comenzó a rugir, y saltando sobre los 3 doctos sabios, los mató y los devoró. Y cuando se hubo ido el león, el adolescente que nada sabía de la ciencia y que no poseía sino inteligencia, bajó del árbol e ileso regresó a su casa. Fin de El león de Lafcadio Hearn. Grabado por Kendall Reagans. Sección 21 de Antología de Cuentos Fantásticos. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario,
por favor visite LibriVox.org. Los dragones sin ojos, de Mario Rosso de Luna. Todo Nankín estaba de fiesta, porque aquel día el gran Chang Sen-in iba a comenzar a decorar las 4 paredes del Templo de la Paz y de la Alegría, recientemente construido por orden del emperador. Chang Sen-in, además de su insuperable maestría con el pincel, era mago porque era un medio senin o adepto, un hombre de quien se decía que había ya bebido el elixir de la inmortalidad o de la vida, que sabía dirigir al dragón volante y visitado en él los últimos confines de la tierra y hasta las 9 regiones celestes. Nadie podía saber, pues, toda la magia que iba a surgir bajo el pincel del maestro. Este llegó al templo seguido de sus discípulos portadores de las ollas con color y los demás útiles del divino arte. El pueblo, dejando sus habituales tareas, se preparaba para admirar las primeras pinceladas del anciano, un hombre de porte sosegado y bondadoso, ante quien todos se posternan, porque su pintura es la poesía encarnada, el misterio del Tao redivivo, la maravilla excelsa y el deleite de la vida. En los toques primeros del maestro se apreciaban ya los efectos del divino elixir. Una pincelada, y he aquí ya las mandíbulas del dragón amarillo, todo fuego de magia trascendente, cual si se hubiese destilado de una puesta de sol. Solo al mirarlo parecía oírse la gloriosa y solemne música de las esferas, las excelsas moradas de aquel dragón angélico de donde había sido arrebatada por Chang Sen-in. Señor, dijo Lu Chao, el discípulo, al así verle usar de la magia al maestro, ¿por qué motivos dejáis de pintar al perfil del dragón su divino ojo? Porque si este dragón pudiese alcanzar a ver y se diese cuenta del triste mundo al que le hemos traído, escaparía al punto hacia la región del relámpago de donde ha bajado. ¿Cómo es posible esto?, objetó el discípulo, siendo así que sólo es pintura y no realidad. El maestro quiere sin duda burlarse de este su ínfimo servidor. Eso no, Lu Chao, replicó el maestro con viveza, es que todavía tienes muy corto conocimiento acerca de los misterios del arte. Mas Lu Chao dudó y siguió lamentándose en su corazón de que así dejase incompleta su obra el maestro. El dragón amarillo estaba ya completo, cubriendo con su gloriosa forma todo el muro del sur. El pueblo veía en él el poder supremo, el símbolo de la más perfecta inspiración, el sagrado pensamiento vivificador del cielo. Y se decía, el cielo es la legítima morada de semejante ser. Si el maestro no hubiese dejado ciega su creación, en el acto ella volaría en demanda de su patria nativa. Pero Lu Chao siguió incrédulo. El maestro le miraba con pena y se decía entre sí, aunque su índole es buena, jamás será un pintor. Le falta la fe. El andamio se trasladó al muro opuesto, y allí, enfrente, comenzó a crecer bajo el pincel del sabio otro dragón purpúreo. De cuando en cuando, el mismo emperador Hua Ti, el hijo del cielo, venía a admirar los progresos de la obra y ante la divina presencia de los dragones no toleraba que se le posternase el mágico aportador Chang Sen-in, pero sí le hubo de preguntar también a éste, ¿por qué el sabio ha dejado para lo último el pintarles los divinos ojos? Señor, respondió Chang Sen-in, los ojos de sus excelencias los dragones no se pintarán. Hay peligro de que escapen si llegan a ver dónde se encuentran. No hay, en efecto, hombre alguno capaz de pintar en su mirada la compasión necesaria para que sigan siendo aquí los guardianes del templo de la paz y de la alegría. Cierto, dijo lleno de fe el emperador, se les ve bien a las claras su deseo de remontarse y escapar. Que se queden, pues, aquí para felicidad y custodia de mi pueblo. Lu Chao oía la conversación, pero ni aun la fe del Hijo del Cielo alcanzó a disuadirle. ¿Cómo puede sentir la nostalgia del cielo una mera mancha de color?, se decía para sus adentros. El maestro, adivinando su sentir, le añadía con tristeza, tienes habilidad y perseverancia, pero te falta la fe.
El día de la consagración iba a llegar y Lu Chao se disponía a comprobar que el maestro estaba errado y que no había magia alguna capaz de hacer que una figura pintada se escapase del muro. Cogió un farol y útiles de pintar y sigilosamente se encaminó de noche al templo sin ser visto. Nadie sabrá que yo he hecho lo que voy a hacer. Se creerá el pueblo que los espíritus han pintado los ojos de los dragones, disgustados porque el maestro ha dejado así incompleta su obra. No tropezó con nadie. La noche estaba oscura, pero tranquila. Sin embargo, al subirse a la escalera y dar la primera pincelada, la escalera tembló y un aire frío que abrasaba, sin embargo, al mismo tiempo, le arrebató el pincel. Esto es mera superstición, se dijo el terco Lu Chao. Unas pocas pinceladas más y el dragón amarillo tendrá su ojo. Súbito fulguró el relámpago y retumbó horrísono trueno, pero Lu Chao pintaba y pintaba con loco frenesí. Pero no bien daba los últimos toques al ojo izquierdo del perfil cuando notó con espanto que la tierra entera temblaba, que la escalera se tambaleaba y que la divina cabeza del dragón, ya con sus dos ojos, aunque él no le había pintado sino el izquierdo, se erguía gallarda como queriendo darse cuenta del lugar en que se hallaba. Un momento más y el dragón, en medio de un verdadero terremoto, tendrá al fin sus gloriosas alas y como una tromba de fuego se lanzaba al negro espacio, como sublime meteoro de luz entre estampidos de truenos, mientras que el impío Lu Chao, deslumbrado por la celeste llama, quedaba ciego y caía sin sentido. Todo Nankín se había despertado bajo el inaudito prodigio y lanzado a la calle lleno de terror. Sin acertar la causa, pudo ver en la tenebrosidad de la noche cómo una maravilla de áureo fuego cruzaba rauda el espacio y se perdía en el cénit. A la mañana siguiente, el emperador, en unión del maestro, fue a reconocer las ruinas del que había sido templo de la paz y de la alegría, pero sólo halló en pie un pedazo del muro del norte. Todo lo demás no era sino humeantes escombros, entre los que apareció el abrasado cuerpo de Lu Chao. «Ah», dijo tristemente el maestro al contemplar el cadáver, «nunca hubiera logrado hacerse maestro este infeliz. Aunque bueno y laborioso, le faltaba la fe. Esa fe que remueve las montañas y que ha creado los mundos». Fin de Los dragones sin ojos, por Mario Rosso de Luna. Sección número 22 de Antología del Cuento Fantástico. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Shiva y el Saltamontes, de Rudyard Kipling. Sentado en el umbral de su vivienda, reposaba Shiva después de la labor. Había repartido su porción a cada uno, desde el más rico hasta el pordiosero. Dio al camello el espino, al buey el forraje, al rico trigo, al pobre mijo, al santón mendrugos, al tigre hambriento reses frescas. A todos repartió sus dones. Pero Parvatí, su esposa, para burlarse de él, se escondió en el pecho un saltamontes. ¿No habrás dejado ninguna boca sin alimento?, preguntó a Shiva. Ninguna, contestó el dios. Saca el saltamontes que llevas escondido en el pecho. Y entonces Parvatí, al sacar el insecto, vio que una tierna hojilla que había brotado al calor de su pecho servía de alimento al saltamontes. Fin de Shiva y el Saltamontes, de Rudyard Kipling. Sección número 23 de Antología de Cuentos Fantásticos. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor, visite LibriVox.org. Grabado por Víctor Villarraza. El Purgatorio,
de Alfonso Hernández Catá. Hundido en el fondo del coche, mientras su mujer le oprimía de tiempo en tiempo el brazo, cual si temiera una rebelión súbita, él recordaba el interminable lapso de enfermedad, cuando los dolores le crearon primero un humor taciturno, que luego hízose violento, vengativo más bien, y lo llevó hasta castigar sin razón a su hijito. Ya esa época de tortura aparecíale remota, y entre ella y el presente estaba el día en que le arrebataron con el cloroformo la sensibilidad y la conciencia, para extirparle la mordedora úlcera. Pero entre el ayer y el hoy, a pesar de la barrera, existía un lazo vivo, sutil, sojuzgador, que pulverizaba las potencias de su espíritu y trocaba al hombre enérgico de antaño en un ser desvaído, fofo, aislado en la extraña molicie de un ensueño, dentro del cual las personas, los problemas, el tiempo mismo, perdían cuanto pueden tener de exigente. Y ese lazo era la morfina, de cuya tiranía iba a pedir al severo régimen del sanatorio que lo librara. En la sombra del coche, del rostro de la mujer, caían lágrimas. Le era tan doloroso entregarle así, cual si por carecer de voluntad careciese también de razón. Parecíale que no lo llevaba a curar, sino a castigar. Él, en cambio, permanecía sereno. Sus últimas palabras habían sido de firmeza en el propósito de internarse. No había más remedio, no había más remedio. Por el hijo, por ella y también por él, anheloso de manumitirse en aquella esclavitud, de trabajar y de ser un hombre como antes. En el momento de salir, cogió la jeringuilla y se inyectó la última dosis, enorme, dosis de víspera de abstinencia. Enseguida su excitación se calmó y sobrevino el estado beatífico, favorecido en cuanto emprendieron la marcha por la penumbra y por el vaivén. Entre brumas, cual si no fuese su propia historia, recordaba los dolores crecientes que lo hacían torcerse y pensar en suicidarse, y revivía la primera tarde en que el doctor le regaló la dicha de no sentirse, con un breve pinchazo y un poco de transparente líquido. Desde aquella tarde el sufrir casi lo compensaba del goce de sentir penetrarle el prodigioso bálsamo para los males del cuerpo y del espíritu. Y poco a poco las inyecciones fueron aumentando, y se acabó la injusticia con los suyos, se acabó aquel doloroso huir del hijo en cuanto notaba su presencia, se acabó el pensar que las economías se mermaban. Y después de la operación, cuando el bisturí extirpó la úlcera y sólo quedó sobre la piel del estómago una huella clara, vieron con pesadumbre que el dolor físico había sido suplantado por otro mucho más perentorio y no sentido hasta entonces, el dolor de vivir, y que la gran creadora de la niebla interior, la morfina, habíase apoderado de su ser, maniatando su voluntad con las ligaduras invisibles, sedosas e innumerables del éxtasis. De tiempo en tiempo el coche, al bambolearse en un bache o al torcer con violencia en una esquina, lo arrancaba a las remembranzas, y entonces tenía un temblor de sobresalto que la esposa interpretaba como un nuncio de la temida flaqueza. «¿Verdad que no te arrepentirás? ¿Que serás fuerte?» «Sí, sí. Ya ves que voy contento. Es preciso». Ella pensaba en las 3 o 4 veces que había intentado privarle de la funesta droga, y sentía lástima infinita de que aquel frenesí que lo llevaba desde las lágrimas imploradoras hasta el paroxismo pudiera acometerle en la soledad del sanatorio, sin tener quien lo mimara, quien llorase al menos con él. Al término de una alameda vieron el sanatorio, hotelito adusto rodeado de altísima verja.
y a ella le pareció que los álamos eran cipreses, que la verja era la de la casa de los muertos, y que aquel cuerpo querido con el cual compartió el amor iba a quedarse allí para siempre, enterrado por ella, y reprimió los sollozos para no debilitar su decisión, pero con el inconfesado deseo de oírle titubear, para acceder enseguida a volverse a casa. Él seguía ausente, lejos el alma de la materia. Cuando el director los condujo a su despacho y pronunció palabras confortantes, dándoles seguridades de cura, casi ni sonrió. No obstante, su espíritu pareció acudir y concentrársele en los ojos en el momento de separarse. Doctor, por Dios, mire que fuera le espera un hijo, que no tenemos a nadie más que a él en el mundo. Cúrenoslo, doctor, pero sin hacerle sufrir demasiado. Adiós. 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 Seré un hombre. Quiero ser un hombre. Ya verás. Todos los días puede preguntar por teléfono, le dijo ya en el vestíbulo el doctor. Venir no. Sería inútil. En un mes, por lo menos. Hay que tener paciencia, señora. Y la puerta del purgatorio se cerró, y un gran silencio acogió en el principio de la avenida a la pobre mujer desolada. Lentamente, a medida que iba eliminando la última inyección y que comenzaba a sentir el ansia de otra, el juicio del enfermo agudizóse para observar, y tuvo un escalofrío, tal vez un anticipo de la pesadilla. Más aún que en los manicomios estaba previsto allí todo contra el suicidio. Ni un solo utensilio capaz, por su forma o por su peso, de producir la muerte, ni una sola arista en las habitaciones guateadas, con altas ventanas hasta las cuales no podía llegarse. ¡Ah! Bien sabían cuánto exasperaba la privación. Y de pronto, cuando la comezón apenas si empezaba a distender los nervios, manos fuertes lo desnudaron y lo metieron bajo una ducha ardorosa, golpeadora, verdadera paliza de agua. Así siguieron cada 40 minutos, sin tregua, desoyendo sus lamentos, sus amenazas, su real gana de rescindir el contrato y de marcharse. La tenuidad fantástica que la morfina comunicaba a su pensamiento, multiplicando las capacidades intelectuales y dotando a los sentidos de una finura que envolvía hasta la más grosera materia en un halo de alma, trocábanse de hora en pesantez, y el sopor beatífico cambiábase en ansia sobreexcitada de moverse, de luchar, de hacer algo contra los verdugos. Al mismo tiempo, la extenuación física crecía, y ni con la estricnina ni con el aceite alcanforado reaccionaba. Ah, pero las angustias de estos primeros días, en los que aún se le inyecta una dosis cada vez menor, no son sino los círculos primeros del martirio. No tienen las palabras capacidad para contener la exasperación del deseo rabioso de sentir en el organismo la negada droga. Por obtener una tableta, un fragmento, se pasaría sobre los cadáveres de los seres más queridos, se hollarían todos los deberes, se llegaría a las más abyectas monstruosidades. Dar 100 gotas de sangre por una de morfina parecería precio mezquino. Se llama a la muerte, a la sombra, a la hondura de la fosa en donde ni el cuerpo ni el pensamiento piden nada. La voz se hiela en la garganta, la congoja sube al pecho en sollozos, en rugidos. Se es a la vez niño y fiera. El sueño muere por completo, como a manos de un asesino más poderoso aún que el remordimiento, y durante días y noches sólo trazan instantes de tregua las duchas quemantes y las violencias de una alimentación que el cuerpo repugna. El poder del deseo es tal
que hasta las funciones fisiológicas se trastornan. Una gota de morfina por la vida, por la muerte, por la eternidad, gritan cada uno de los átomos del ser. Y así pasan días, hasta que, al cabo, el potro del vicio en el borde mismo del piélago donde empieza la región de las sombras decide subconscientemente volver grupas hacia la vida, terco y rijoso aún, pero ya a punto de someterse a la tremenda espuela y al látigo. Una noche, después de estar muchas con la boca espumeante, muerto y despierto a la vez, sintió que la cabeza se le caía sobre el pecho. Cuando la alzó, el director estaba a su lado y le dijo: «Ha dormido usted. Esto va bien». «¿Que yo he dormido?» «Cerca de 3 horas. Sí, si hace ahora un pequeño esfuerzo por comer, ganaremos tiempo. Lo peor ya pasó. Ánimo». Y siguieron nuevos días de martirio, atenuado ya, pero con instantes agudos, a semejanza de focos renacientes en un incendio a medio extinguir. El espíritu y la materia volvían de muy lejos a una nueva vida, con debilidad y titubeos casi infantiles. No podía estar de pie, no podía pensar en nada preciso sin fatigarse. Gradualmente, aquel deseo único y voraz diversificábase, y halagüeñas imágenes largo tiempo abolidas recobrábanse para el anhelo. Las flores, los libros, el trabajo, los paseos volvieron a entrar en su ideología y a parecerle gratos. Ya no se obstinaba en permanecer solo en lo oscuro. La luz dejaba al fin de ser su enemiga. Pensaba en los suyos con ternura, ejercitando los sentidos en recordar el tacto de la piel de su mujer y de su hijo, el timbre de sus voces, y a medida que las fuerzas restauraban, el torrente de su vida era cual un río que luego de marchar soterraño surge ávido de fertilizar las campiñas y de copiar los cielos. Ahora ya es usted un hombre, y de usted depende el seguir siéndolo, le dijo el director una mañana. Gracias, doctor. El sábado vendrá su mujer a buscarle. Llore usted. Fueron al despacho, y desde muy lejos, con resonancia extraña y metálica, la voz de la esposa llegó por el teléfono hasta sus oídos, hasta sus entrañas, removiéndolas casi dolorosamente. Luego oyó una vocecita trémula, y parecióle que se le saltaba el corazón. La casa estaba reluciente para esperarlo, llena de flores, llena de golosinas, llena de júbilo y de palabras rápidas. Así debió de estar un día la casa de Lázaro. Cuando el niño supo que el padre iba a volver, preguntó: ¿Y es verdad que viene lo mismo que antes, mamá? ¿Como antes de que tomara la medicina que le calmaba los dolores? Sí, como antes, hijo. Al día siguiente, el niño se escondió al llegar el padre, y costó mucho que se acercara para abrazarlo. Su carita de terror decía que había entendido que la época de los gritos y los golpes injustos iba a empezar de nuevo. El padre los besó, acarició con el mirar los muebles, el sitio familiar donde solía sentarse a leer, y después de la cena abrió su escritorio y se dispuso a trabajar, en el ansia de estrenar íntegramente su vida en aquel día de milagro. Al mover unos papeles, saltó de entre ellos algo. Era una jeringuilla hipodérmica, emboscada allí, como una amenaza, como una atracción. Y cual si cayera una losa sobre su alegría, el condenado tuvo de súbito la certeza de que el purgatorio había sido inútil. Fin de El Purgatorio de Alfonso Hernández Catá.
Sección número 24 de Antología del Cuento Fantástico. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor, visite LibriVox.org. Grabado por Víctor Villarraza. Una noche de aquelarre, de Nathaniel Hawthorne. Al ponerse el sol, el joven Brown salió a la calle en el pueblo de Salem, pero antes de traspasar el umbral de su puerta, volvió la cabeza para cambiar un beso de despedida con su encantadora esposa. Y Fides, este era el nombre de su mujer, nombre que ella merecía bien, Fides sacó su preciosa cabeza a la calle, y el viento se puso a jugar con las cintas de color de rosa de su cofia, mientras que llamaba a Brown. «Querido mío», murmuró ella dulcemente y casi con tristeza, cuando su marido hubo acercado la oreja a sus labios. «Mi querido amigo, te lo suplico, retrasa el viaje hasta la salida del sol, y pasa esta noche en tu lecho. A una mujer sola le turban la imaginación pensamientos y sueños tales que a veces tiene miedo hasta de sí misma. Te lo suplico, hijo mío, quédate conmigo esta noche, con preferencia a todas las del año». «Mi querida Fides, de todas las noches del año», replicó Brown, «he aquí precisamente la que necesito pasar lejos de ti. Lo que tú llamas mi viaje debe hacerse con ida y vuelta entre el ocaso y el nacimiento del sol». «¿Cómo, mi preciosa mujercita? Hace 3 meses tan solo que estamos casados y ya comenzarías a dudar de mí». «En ese caso, que Dios te bendiga», dijo Fides, la de las cintas de color de rosa, «y ojalá encuentres todas las cosas como es debido a tu regreso». «Así sea», exclamó Brown. «Reza tus devociones, querida Fides, y acuéstate al anochecer. De esa manera no te sucederá nada malo». De este modo se separaron, y el joven prosiguió su camino hasta que en el momento de volver la esquina del templo, echó una ojeada hacia atrás y apercibió todavía la cabeza de Fides que lo seguía con la vista. A pesar de sus cintas de color de rosa, tenía el aire melancólico. «Pobre Fides», pensó él, porque su corazón estaba conmovido. «Preciso es que yo sea un miserable para abandonarla con tal objeto. Ella también habla de sueños. Me ha parecido que tenía el aire inquieto cuando hablaba, como si le hubiera revelado un sueño la obra de esta noche. Pero no, ese pensamiento la mataría. Es un ángel de Dios en la tierra, y pasada esta noche no me volveré a separar de ella, y la seguiré hasta el cielo». Habiendo tomado esta excelente resolución para el porvenir, Brown se creyó autorizado para apresurarse a ejecutar el mal designio que proseguía en aquel momento. Había tomado un camino triste y lúgubre, sombreado por los árboles más negros de la selva, árboles que parecía que se separaban ante él lo bastante únicamente para dejarlo cruzar, cerrándose otra vez apenas había pasado. El camino estaba enteramente desierto, y en aquella soledad había esto de particular, que el viajero no podía ver lo que había detrás de los troncos de los árboles y el espeso follaje, de modo que, estando solo, podía suceder que atravesara por medio de una muchedumbre invisible. «Tal vez haya uno de esos diablos indios detrás de cada uno de estos árboles», se dijo el joven Brown. Después, mirando hacia atrás con aire inquieto, añadió: «Y no me extrañaría que el mismo diablo viniera detrás de mí». Vuelta así la cabeza, llegó a un recodo del sendero, y habiendo mirado hacia adelante, apercibió sentado al pie de un árbol a un hombre vestido decorosa y gravemente, que se levantó a su aproximación y se puso a caminar al lado suyo. «Viene usted tarde, Brown», dijo aquel hombre. «Cuando pasaba por Boston sonaba la hora en el reloj de Old South,
Y desde entonces ya han transcurrido 15 minutos. Fights me ha detenido un poco, replicó Brown, y su voz temblaba, porque le había asustado la aparición repentina, aunque no inesperada, de su compañero. Ya estaba oscura la selva, sobre todo la parte que cruzaban nuestros dos individuos. Hasta donde era posible juzgar, el segundo viajero parecía de edad de 50 años, del mismo rango y condición de Brown, y muy semejante a él, más quizá por la expresión que por los rasgos de su fisonomía. Sea como quiera, hubieran podido ser tomados por padre e hijo. Aun cuando el más viejo estaba vestido tan sencillamente y sus modales eran tan naturales como los del joven, tenía cierto no sé qué de hombre de mundo, que no se turbaría de verse sentado a la mesa del gobernador o en la corte del rey Guillermo, si sus negocios lo hubieran exigido. Lo único notable que llevaba era su bastón. Se parecía a una gran serpiente negra, y era de un trabajo tan particular que se creía verla retorcerse y enroscarse como si fuera una serpiente viva. Pero el resplandor dudoso que reinaba en aquellos lugares debía sin duda contribuir mucho a esta ilusión óptica. «Vamos, vamos, Brown», exclamó su compañero de camino. «Ese paso es muy lánguido para un principio de viaje. Tome usted mi bastón si está usted fatigado». «Amigo», replicó el otro parándose del todo, «yo he cumplido lo convenido acudiendo a la cita, y mi intención es volverme ahora al punto de donde he salido. Tengo escrúpulos acerca del asunto que sabes». «¿De veras?», repuso el hombre de la serpiente sonriéndose para sí. «Marchemos, pues, discutiendo. Y si no logro convencerte, te volverás. Hasta ahora estamos poco internados en la selva». «Ya es demasiado», exclamó Brown poniéndose en marcha maquinalmente. «Jamás ha entrado mi padre en la selva con semejante objeto, ni tu padre tampoco. Nuestra familia ha sido una familia de gente honrada y de buenos cristianos desde el tiempo de los mártires. Y yo seré el primer Brown que haya penetrado por este sendero y andando con tal compañía. ¿No es eso lo que querías añadir?», dijo el viejo. «Muy bien, Brown. He conocido vuestra familia puritana, y no es poco decir. He asistido a vuestro abuelo el condestable cuando persiguió con el látigo en la mano, azotando rudamente a la cuáquera por las calles de Salem. Y llevé a vuestro padre un tronco de pino resinoso encendido en mi propio hogar para quemar un pueblo indio en tiempo de la guerra del rey Felipe. Los dos fueron amigos míos y hemos ido juntos muchas veces por este sendero que volvíamos a atravesar alegremente después de medianoche. Esta es la razón por la que deseo vuestra amistad». «Siendo así, me extraño que nunca hayan dicho una palabra. O por mejor decir, no me extraña, puesto que por la menor sospecha hubieran sido echados de la Nueva Inglaterra. Nosotros somos un pueblo que ora y hace buenas obras también, pero no nos entregamos a tales perversidades». «Perversidad o no», dijo el viajero del bastón retorcido, «yo tengo muchas relaciones en la Nueva Inglaterra. Los diáconos de las iglesias han bebido el vino de la comunión conmigo. Los elegidos de diversas ciudades me han hecho su presidente en la Cámara y el Consejo. La mayoría sostiene con firmeza mis intereses. El gobierno mismo. Pero esos son secretos de Estado». «¿Es posible?», gritó Brown, mirando con terror a su impasible camarada. «¿Pero qué me importan ni el gobernador ni el consejo? Ellos obran como mejor les parece, y no son modelos que debe seguir un simple trabajador como yo. Pero si fuera contigo, ¿cómo podría resistir la mirada del anciano ministro de Salem? Oh, su voz me haría temblar el domingo y el día de la plática.
Hasta entonces había escuchado el viajero con toda la gravedad conveniente, pero a este último argumento ya no pudo contenerse, y empezó a reírse tan estrepitosamente que su bastón se retorcía como él, como por un movimiento simpático. Exclamó muchas veces, pero calmándose después. Continúa, Brown, le dijo. Solo te ruego que no me hagas morir de risa. Bueno, para acabar de una vez, dijo Brown un poco irritado. Todavía queda mi mujer Fights. Esto le destrozaría el corazón. Y yo preferiría destrozar el mío mismo. En ese caso, amigo Brown, haz lo que te parezca. Por 20 viejas semejantes a la que anda renqueando allá delante de nosotros, no querría yo causar el menor disgusto a Fights. Al mismo tiempo, señalaba con el bastón a una mujer que reconoció Brown por una dama muy piadosa y ejemplar, que le había enseñado el catecismo en su infancia y era todavía su consejero espiritual juntamente con el ministro y el diácono Bucking. Me sorprende, dijo Brown, que la madre Cloyce se halle en tales parajes a estas horas. Pero, con permiso vuestro, voy a rodear para dejar atrás a aquella buena cristiana. Como no os conoce, podría preguntarme mañana con quién viajaba y a dónde iba. Bien, hacedlo. Yo seguiré el sendero. El joven entró por consiguiente en la espesura, teniendo cuidado de no perder de vista a su compañero, que seguía silencioso el camino hasta que llegó a algunos pasos de la vieja dama. Esta trotaba lo mejor que podía, y con una rapidez singular atendida a su edad, y al paso que andaba iba murmurando palabras indistintas, tal vez una oración. El viajero levantó su bastón y con lo que parecía la cola de la serpiente tocó el cuello arrugado de la vieja. ¡El diablo!, gritó la piadosa dama. La madre Cloyce reconoce, pues, a su antiguo amigo, preguntó el viajero mirándola a la cara y apoyándose en su retorcido bastón. ¿Es usted mismo, señor? Oh, sí, ciertamente. Bajo las facciones de mi compadre Brown, abuelo del actual bienaventurado. ¿Creerá usted que el cabo de mi escoba ha desaparecido de una manera singular? Yo sospecho que me lo ha robado esa bruja de la madre Cory, y justamente cuando yo estaba untada de jugo de perejil, quinquefolio y acónito, mezclado con harina pura y un poco de grasa de niño recién nacido, dijo el fantasma del viejo Brown. ¡A fe mía que reconoce usted bien la receta!, exclamó la vieja dama reprimiendo la risa. Como decía, pues, estando preparada para la reunión y no teniendo caballo que montar, resolví ir a pie porque me han dicho que esta noche se celebra la recepción de un joven seductor. Ahora sírvase usted darme el brazo y llegaremos más pronto. No es posible, replicó su amigo. No puedo darle a usted mi brazo, pero aquí tiene usted mi bastón, si lo quiere. A estas palabras lo echó a los pies de la vieja, o él quizás se animó, porque era una de las varas que su maestro había prestado en otros tiempos a los magos egipcios. Pero el joven Brown no pudo ser testigo de esto. La sorpresa le había hecho levantar los ojos al cielo, y cuando los bajó, no vio ya a la madre Cloyce ni al bastón serpiente. Solo su compañero de viaje lo aguardaba con un aire tan tranquilo como si no hubiera sucedido nada. «Esa vieja dama me ha enseñado el catecismo», dijo el joven, y aquella frase era un libro entero, lleno de comentarios. Continuaron su camino. El viejo lo exhortaba a perseverar y a avivar el paso.
hablando con tal habilidad que los argumentos que le hacía a Brown le parecía a éste que salían naturalmente de su propio corazón. Conforme iban andando, el viejo tronchó una rama de arce para que le sirviera de bastón de camino, y se puso a quitarle las ramitas y las hojas humedecidas con el rocío de la noche. Y, cosa singular, conforme iban tocando sus dedos las hojas, se secaban éstas como si hubieran estado 8 días expuestas al sol. Caminaban a buen paso, cuando de repente, en un barranco sombrío que atravesaba el sendero, Brown se sentó en un tronco de árbol y se negó a pasar más adelante. «Amigo», dijo con resolución, «lo he pensado seriamente, y no pasaré de aquí con el objeto que sabéis. ¿Qué me importa que una viejezuela prefiera darse al diablo, cuando yo creía que marchaba por el camino que guía al cielo? ¿Es esa una razón para que yo la siga y abandone a mi querida Files?» «Pronto cambiaréis de opinión», replicó con calma su compañero. «Descansad aquí un poco, y cuando estéis dispuesto para seguir el camino, tomad mi bastón, y él os ayudará». Sin añadir una palabra más, echó a Brown su bastón de arce, y desapareció tan repentinamente como si se hubiera fundido en la oscuridad creciente. El joven permaneció sentado algún tiempo. Celebraba mucho el haberse separado de su compañero, y pensaba en la tranquilidad de conciencia con que vería al ministro en su paseo matutino, arrostrando sereno las miradas del buen diácono Gookin, y con qué pacífico y dulce sueño iba a dormir en los brazos de Files aquella noche que iba a pasar de un modo tan culpable. En medio de estas buenas y laudables reflexiones, Brown sintió pisadas de caballos y tuvo por conveniente ocultarse en la selva para evitar toda pregunta acerca del proyecto criminal que lo había llevado a aquellos sitios y al cual había renunciado con tanta satisfacción suya. Entretanto, el ruido de las pisadas de los caballos se aproximaba. Brown oía también voces, 2 grandes voces de ancianos. Caballos y ancianos pareció que pasaron por la senda a algunos pasos de distancia del escondite del joven, pero sin duda, a causa de la oscuridad profunda que allí reinaba, no pudo ver ni a los viajeros ni a sus cabalgaduras. Aunque rozasen las ramas que pendían sobre el sendero, no pudo verlos interceptar ni un solo instante la débil claridad que proyectaba la estrecha banda de cielo bajo la cual debían haber pasado. Brown se tendía a lo largo unas veces y se levantaba otras, separando el follaje y alargando la cabeza, sin distinguir la más ligera sombra. Esto le disgustaba, tanto más cuanto que había reconocido las voces del ministro y del diácono Gookin, hablando tranquilamente juntos como tenían por costumbre cuando se dirigían a celebrar órdenes u otras reuniones eclesiásticas. Mientras que estaban aún bastante inmediatos para ser oídos, uno de los jinetes paró para cortar una varita. «Si yo debiera elegir, señor», dijo la voz que semejaba a la del diácono, «preferiría faltar a una comida de órdenes antes que a la reunión de esta noche. Dicen que habrá cofrades de Falmouth y más lejos, con otros de Connecticut y de Rhode Island, como también muchos powwows indios que saben casi tantas diablerías como los más hábiles de entre nosotros. Hay además la recepción de una joven hermosa». «¡Qué buena fortuna, diácono Gookin!», replicó la voz solemne del anciano ministro. «Pero piquemos espuela o llegaremos tarde, y ya sabéis que no se puede comenzar sin que yo esté presente». Las herraduras de los caballos resonaron de nuevo, y las voces que decían cosas tan extrañas se perdieron en la inmensa selva en que nunca se había reunido ninguna comunidad de cristianos, en que jamás ningún cristiano
había dirigido al cielo una oración solitaria. ¿A dónde, pues, podían ir aquellos santos personajes por aquel desierto gentílico? El joven Brown se apoyó en el tronco de un árbol